Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de reparación de PC. Vamos a iniciar, ¿verdad? Leyendo el versículo que tenemos para esta semana, que nos dice Salmos 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El valor, ¿verdad? Que esta semana queremos compartir con todos es el ser manso, ¿verdad? Recuerden que la mansedumbre la vemos en el sentido de aquella persona, ¿verdad? Que se somete a la voluntad, en este caso, de Dios. Y también podemos ver otra connotación que es aquella persona que es capaz de llevarse con bien con sus semejantes, ¿verdad? Es decir, es una persona que no es tendenciera, no se presta, digamos, a pleitos o a meterse en problemas innecesarios. Bueno, vamos a partir, ¿verdad? De esto para tomarlo en cuenta como un valor, ¿verdad? Para practicar en nuestras vidas. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ir a ver un documento que se nos había quedado pendiente. Se los voy a compartir. Este documento es un poquito extenso, ¿verdad? No creo que vayamos a desarrollarlo así en detalle todo, quizás las cosas más importantes, ¿verdad? Por situaciones de tiempo, pero se los voy a enviar para que ustedes lo tengan. Es un pequeño resumen, digamos, de cómo han evolucionado los microprocesadores de Intel, ¿verdad? Desde el primero, que es el 4004, este creo que llega hasta los Pentium 3, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, hay muchos más después de estos, ¿verdad? Hay muchos más modelos, pero nos da una idea de algunas características que los microprocesadores tienen. Hoy en día hablamos de Intel y de AMD, pero en medio de estas hubieron varias compañías, ¿verdad? Que con el paso del tiempo se las fueron comiendo estas dos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay otras compañías que hacen microprocesadores. De hecho, si nos vamos al mundo de los smartphones y de las tablets, Intel y AMD no tienen mercado ahí, ¿verdad? Ellos se quedaron, digamos, nada más para el mundo de computadoras. Bueno, yendo al primero, ¿verdad? Nos remitimos a el año de 1969 en el famoso Silicon Valley, ¿verdad? En California, United States. Em, este lugar, ¿verdad? Muchos lo afaman, ¿verdad? O se conoce como ser la meca, digamos, de la tecnología moderna o de lo que utilizamos actualmente. Curiosamente, en Silicon Valley han salido, digamos, las empresas o han tenido a bien crecer las empresas más grandes relacionadas al mundo de la tecnología, ¿verdad? Entre ellos Apple, Facebook también, ¿verdad? Mark Zuckerberg se mudó ya allí cuando ya su empresa ya iba encaminada pues a hacerse grande, y Google, Amazon y podríamos mencionar muchas otras más, ¿verdad? El valle literalmente se llama el Valle del Silicón, ¿verdad? Precisamente, más bien el Valle del Silicio se le llama a este, porque en él no es que sea un valle abundante en producir ese, o en tener, digamos, ese componente, ¿verdad? Ese conductor, sino que allí se centraron eh, personas, digamos, habían dos movimientos en ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que en la década de los 60, los 70, estaba de moda el movimiento de los hippies, ¿verdad? Esto del peace and love y cosas por el estilo. De ahí eso llegó a muchas universidades, ¿verdad? De las más importantes, digamos, de Estados Unidos. Y junto con esa tendencia, ¿verdad? Llegó un grupo de personas de jóvenes, digamos, que querían conocer, se estaban adentrando en eso del desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si le pusieron ese nombre a ese lugar que realmente si no se les ocurre a todos estos hippies ir allí, ¿verdad? Y fueron allí porque los alquileres en ese lugar eran baratos, ¿verdad? En ese tiempo era un lugar casi despoblado, ¿verdad? Y lo bautizaron con ese nombre precisamente porque su trabajo tenía que ver con el famoso silicio, ¿verdad? Es decir, con el semiconductor del cual se fabrican en la actualidad los microchips, ¿verdad? Todo microchip pues lleva una mezcla
de un poquito de níquel y silicio, ¿verdad? Que es un semiconductor, ¿verdad? Abundante, digamos, en la Tierra y que permite, pues, la creación de todos los chips, desde microprocesadores a todo lo que vemos en la actualidad. Bien, entonces ahí comenzaron a surgir estas empresas, ¿verdad? Y pues fue donde, claro, ¿verdad? Comenzó a fundarse lo que fue Intel, ¿verdad? Ahí también tuvo su cuna, ¿verdad? Para partir. El primer microprocesador de Intel tenía un número de código, ¿verdad? Se llamaba 4004. Estos números tenían un significado detrás, ¿verdad? Pero quizás lo que nos va a interesar de ese documento es conocer los datos técnicos. Por ejemplo, aquí nos habla ya de un CPU, una unidad central de procesamiento de 4 bits, ¿verdad? Esto que está acá vendría siendo ya algo a destacar, que es la característica del 4004, por eso el 04, porque manejaba 4 bits, ¿verdad? Traía una memoria de solo lectura, ¿verdad? Para las instrucciones de programas, ya se hablaba de una memoria de acceso aleatorio, ¿verdad? Para manejar esto. Yo comparo siempre esto que ocurrió en el 69 con los fenómenos que ocurren ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente vemos que los jóvenes, ¿verdad? De nuestro país, por ejemplo, están queriendo meterse en desarrollo de aplicaciones móviles, ¿verdad? Y desarrollar una aplicación móvil como que vendría siendo un punto de partida para meterse en el mundo tecnológico, ya que nuestro país no es productor de tecnología, bien podría producir programas, ¿verdad? O aplicaciones. Entonces, recordemos que eso era lo que estaba en aquel tiempo en efervescencia en el caso, digamos, de las universidades más grandes de Estados Unidos. Enseñar a manejar, a programar lo que eran todos estos chips que fueron saliendo a partir del descubrimiento del llamado transistor. Tenía una RAM, ¿verdad? Entonces ya aquí vienen algunos conceptos bases, digamos, para el funcionamiento de ello. Almacenaba datos, había puertos, ¿verdad? De entrada y salida. ¿Para qué? Para conectar lo que era un keyboard, un printer, llaves y las luces. Eso quizás se nos haga raro, pero debemos estar conscientes de que las máquinas durante un tiempo traían llaves como por así decir, como la llave de un automóvil, ¿verdad? Como la idea de que sin la llave usted no lo puede encender. Durante varios años mantuvieron muchos fabricantes de equipos en donde en el case, ¿verdad? Venía esa chapa, ¿verdad? Donde usted metía una llave y la giraba. Y si tenía la llave, pues podía encender la máquina. Y si no tenía la llave, no podía encenderla aunque estuviera conectada. Era como el sistema, digamos, de protección que existía en aquel entonces, ¿verdad? Luego eso fue desapareciendo, ¿verdad? Eso desapareció. Bueno, eso era lo que desarrolló Intel, ¿verdad? Lograron crear un pequeño procesador, ¿verdad? Con capacidades de 4 bits, que tenía sus puertos para ingresar información, para sacar información, podía manejar un cierto nivel, digamos, de memoria RAM. Estamos hablando, pues, esto ya en la década de finales, digamos, de los 60, principios de los 70. William nos dice, ahora llaves eran iguales. Sí, sí, eran, de hecho no habían mucha diferencia, sobre todo si eran del mismo modelo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No era una gran seguridad realmente eso de las llaves, pero por algo querían comenzar, me imagino. Bueno, luego teníamos algunos datos importantes, ¿verdad? Nos habla de que, bueno, el tiempo que se dedicaron en desarrollarlo, ¿verdad? Había, digamos, un previo al 4004, habían modelos predecesores, ¿verdad? Comenzó a llamársele a este la familia de los 4000, ¿verdad? Eh, el 4001 era lo que era un ROM, ¿verdad? Prácticamente la 4002 era la RAM, el 4003 era un registro de desplazamiento. Si ustedes le van poniendo atención a esto y lo comparamos con lo que hemos explicado, ¿verdad? Vamos dando cuenta de que
Aquí están los componentes que hemos visto en la explicación del diseño del 386, pero como por separado. Eran chips separados que al final de cuentas lograron después integrarlos en uno solo. Bien, luego pues ya el modelo final, ¿verdad? Fue el llamado 4004 o 4004, que fue, digamos, el que ya pudieron como comercializar, ¿verdad? Comenzarlo ya a vender, ¿verdad? Y hubieron algunas, disculpen, algunas versiones posteriores. Esto tiene bastante de historia, ¿verdad? Como les repito, quizás nos vamos a concentrar más en los datos más técnicos que nos pueden dar una mejor idea de las características que se tenía. Ve, aquí encontramos lo que es la descripción. Ve, acá nos dice de que esto tenía era un microprocesador de 4 bits, ¿verdad? Ya explicábamos. Significa que la memoria RAM, ¿verdad? Podía trabajar con un bus de datos de 4 bits, ¿verdad? Direccionaba en total 32.000 bits en promedio a ROM y 5.120, digamos, o en RAM, ¿verdad? A partir de eso. Luego nos dice que tenía 16 puertos, ¿verdad? 16 puertos de entrada, cada puerto era de 4 bits, ¿verdad? Y tenía también lo que era 16 puertos de salida, cada uno de 4 bits, ¿verdad? Y pues internamente, ¿verdad? Tenía 2.300 transistores. Eso es lo que tenía. Montados en un canal de semiconductor de óxido magnético, eso significa MOS, ¿verdad? Es un semiconductor de óxido magnético de canal P. Eso significa que trabajaba con la parte positiva. Los transistores debemos estar conscientes que son como indicar de una manera, digamos, bastante burda. Podríamos decir que un transistor es como tener dos diodos. ¿Cómo así? Bueno, vamos a explicar antes de seguir adelante para no confundirnos mucho. Tradicionalmente se dice que el diodo, ¿verdad? Es un componente que tiene un sustrato, como es un semiconductor, ¿verdad? Que puede ser hecho de silicio o de germanio. Eh, el germanio es más caro, ¿verdad? Pero el silicio es más barato. Eh, pero tiene una parte que se le llama la parte P. Lo P viene de positivo, de positive, ¿verdad? Es decir, como lo que normalmente en electrónica se le conoce como el cátodo, ¿bien? Que es como la señal donde va el positivo, diríamos, en términos de polaridades, si lo quisiéramos ver de esa manera. Y por otro lado, tiene un diodo, ¿verdad? En este caso estamos hablando del diodo. El diodo tiene por acá otro sustrato, ¿verdad? En donde a este se le conoce como la parte N. ¿Ve? Entonces, los diodos son así, N y P. ¿Ve? El diodo funciona como una especie de barrera, ¿verdad? En donde su símbolo esquemático, ¿verdad? Suele representarse por medio como de un triangulito, ¿verdad? De esta manera. Y sobre él se pone acá una barrita, ¿verdad? Que lo que nos indica es que esto corta, digamos, el flujo de corriente. Entonces, si la corriente debe de fluir, ¿verdad? La corriente tiene que ir de aquí hacia acá. Bien. La corriente nunca puede pasar de aquí para allá. Ahí es donde el diodo actúa como una especie de barrera. Bien. Y normalmente el sustrato P, ¿verdad? Es acá, donde entra la energía y sale por el sustrato N. Que a esto se le conoce como el cátodo, ¿verdad? Y el ánodo, normalmente en términos, digamos, de circuitería. El transistor fue la evolución del diodo. Vean, es como que se uniesen dos diodos. Es como unir dos diodos. Entonces, cuando hablamos de transistores, el transistor, ¿verdad? Ya tiene otro tipo de figura, ¿verdad? Pero si mantenemos esa idea de la P y la N, ¿verdad? De lo positivo y lo negativo, o el sustrato positivo y el sustrato negativo,
el transistor, ¿verdad? Podría generarse, digamos, a partir de la unión de dos sustratos negativos o de dos sustratos positivos. ¿Cómo así? Vale, por ejemplo, imaginemos que acá tenemos un transistor donde el primer sustrato va a ser el positivo. Otro transistor donde donde el sustrato segundo va a ser el positivo. Y entonces tenemos acá, uno acá que es el negativo, igual que el anterior que hicimos de explicación, pero también podríamos verlo así, ¿verdad? A la inversa, que tenga primero el negativo y después el positivo. Si yo los uno, si digamos yo viniese y quisiera unir estos dos, podría unirlos acá por sus sustratos negativos, o bien podría unirlos por sus sustratos positivos. Entonces, dependiendo de por qué sustrato se haga la unión, los transistores, ¿verdad? Podrían convertirse en lo que se llamarían los PNP o los NPN. Normalmente los transistores se clasifican, digamos, en ese sentido a partir de los sustratos que los componen y las uniones que se hacen con ellos. Cada uno de esos transistores tiene una característica, ¿verdad? De funcionamiento. Por ejemplo, si agarramos acá eh, la idea de estos dos, ¿verdad? Entonces diríamos, en este caso, si uniésemos así, ¿verdad? Solo que aquí lo puse al revés. Este es el N y este es el P. Así. Entonces agarramos esos de acá y los unimos por sus sustratos positivos, entonces queda un transistor que se conoce como NPN, y si los unimos por sus sustratos negativos, entonces queda un transistor que se conoce como PNP. Entonces, esta P que está acá se refiere a que estos son transistores, ¿verdad? Que tienen un canal P. ¿Qué significa? Que comienzan con una P, es decir, con su sustrato positivo, luego va el negativo y luego va el positivo. Por lo tanto, los transistores, al verlos de esta manera, se convierten en dispositivos electrónicos de tres terminales, en donde se distinguen lo que se conoce como el emisor, la base y el colector. Entonces, ese es el gran descubrimiento, digamos, que hubo en la época de los años 60 y de los años 70, que permitió que se pudiesen comenzar a fabricar lo que hoy conocemos como chips o microchips, que antes estas cosas eran tubos al vacío, pero en este tiempo se logró desarrollar una tecnología, ¿verdad? Para aquel entonces revolucionaria, que convertía estos en pequeños dispositivos. ¿Y cuál es la función al final de cuentas de un transistor? Porque los transistores a nivel esquemático, ¿verdad? Un transistor tiene más o menos, digamos, como la siguiente representación, ¿verdad? Es como es como un circulito, ¿verdad? En donde acá vamos a ver que entra una señal. Aquí normalmente se le pone una patita, ¿verdad? Acá, una patita de este lado. Y aquí se le pone otra patita. ¿Bien? Y acá se suele poner como un interruptor. ¿Bien? Como, bueno, normalmente es una flechita la que se usa. Que lo que estaría indicándonos es que el transistor, ¿verdad? Funciona como un interruptor, que en algunos momentos se cierra para acá y en algunos momentos se abre para acá, cerrado y abierto, cerrado y abierto. Esa es la función en sí de un transistor. Ahora, eso de que cierra y abre permite que el transistor envíe voltajes. Por ejemplo, si está cerrado, estaríamos hablando que no hay flujo de corriente y eso es como un 0 voltios. Y si está abierto, estaríamos hablando que hay flujo de corriente y eso podría ser 5 voltios, 3 voltios, 10 voltios, dependiendo de lo que el transistor tenga. Entonces, ahí se comienzan a generar los códigos binarios. Por eso la importancia de los transistores en las computadoras. ¿Ok? Correcto. William nos dice base, emisor y colector. Son las tres terminales, digamos, que tiene un transistor. Bien, teniendo ya en mente eso, ¿verdad? Podríamos ir ahora a hablar del 8088. En el 8088, como podríamos ver, si el anterior, ¿verdad? Si el anterior era capaz de trabajar con 4 bits, ¿verdad? La idea es que el siguiente pudiese duplicar
digamos, la capacidad del otro. Ve, entonces, acá nos habla el material de que cuando diseñaron el siguiente modelo de procesador, lo que ellos buscaban era superar lo que el otro hacía. Y nos lo ilustra, ¿verdad? Esta parte donde nos dice de que es un dispositivo, lo diseñaron, ¿verdad? Como un dispositivo de 8 bits, ¿verdad? Y claro, Intel se alió, ¿verdad? Con otras empresas en ese tiempo para poder desarrollar este dispositivo y incorporaron, ¿verdad? Lo que se conoce como la tecnología TTL. ¿Verdad? La tecnología TTL es una tecnología de chips, ¿verdad? Que trabaja normalmente con 5 voltios, ¿verdad? Se le llama así a este tipo de tecnología. Entonces, lo que ellos querían era superar, ¿verdad? Lo que ya habían hecho con el 4004 y ahora poder manejar más bits. Pero curiosamente, miren, aquí aparece una empresa que esta empresa sigue funcionando, pero diríamos que del mercado de computadoras se alejó. Bien. Esta empresa se llama Texas Instruments. Em, Texas Instrument quizás hoy en día es más famosa por calculadoras, ¿verdad? Calculadoras graficadoras y otro tipo de calculadoras. Pero en esos tiempos, ¿verdad? En los años 70, era un fabricante de microprocesadores, ¿verdad? Y era mucho más experimentado y tenía, digamos, mucho más, más rubros de trabajo que Intel, que en ese tiempo, pues, estaba dando sus pininos, como diríamos. Entonces, en esa época era normal encontrarnos computadoras que trajeran chips fabricados por Texas Instruments. Y se le veía como un mejor procesador que el Intel incluso, porque Intel en ese tiempo, repito, estaba como en pañales prácticamente, era una empresa que iniciaba y era pequeña realmente. Bien, entonces, era como un gigante, ¿verdad? Contra un pequeño David contra un Goliat, ¿verdad? Así lo veía Intel en ese tiempo competir contra Texas Instruments, que ya estaba, digamos, no en el mercado de las computadoras, pero sí en ese rubro de producir calculadoras y otras cosas, digamos, que tenían que ver ya con tecnología. Bien, entonces, radicalmente estos de 4004 o 8008, lo que Intel quiso darnos es microprocesadores que manejasen, ¿verdad? Un bus de datos que podía ir, digamos, de 4 bits, pasar de 4 bits a 8 bits, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando más o menos en cuanto a esto que estamos viendo. Curiosamente, Intel ha tenido siempre una historia de nombres. Al principio a este procesador no le iban a dar la secuencia como de duplicar lo que hacía el otro, porque si decimos 4004, lo multiplicamos todo por 2, pues nos da eso de 8008. Pero al principio tenían otro nombre. Tenía este procesador el nombre 1201. Vean, y pues por ahí pues decidieron mejor cambiarle el nombre, ¿verdad? Y llegó al mercado como 8008. Em, este procesador, ¿verdad? Tenía ya algunas características, ¿verdad? Que mejoraron, digamos, lo que Intel ya había presentado anteriormente. Buscaban en cierta forma ahorrarse costos de producción, ¿verdad? Al utilizar otras tecnologías. Y tenía, pues ya, como destacábamos, es un microprocesador de 8 bits, ¿verdad? Eh, Poseía, nos dice, ya 3500 transistores, ¿verdad? El anterior era 2000 y algo. Ya podía direccionar hasta 16 kilobytes, ¿verdad? De memoria, y ya hablábamos de una frecuencia de reloj de unos 108 kilohercios. Ya estas ya son las características, digamos, del procesador. Y lo que quiero que comprendamos bien es la capacidad de los bits, ¿vea? Porque ese a pesar de que muchas veces nos concentramos en este último dato, imagínense, aquí se está hablando de kilohertz, o sea, era una unidad bastante baja si la comparamos con megahertz o con gigahertz, poco considerable. Bien,
Quizás antes de seguir hablando de eso, debemos de recurrir a establecer algo, ¿verdad? Porque a partir de aquí, en las computadoras y en todo lo que tiene que ver con lo que vendría siendo tecnología, digamos, informática, se comienzan a utilizar los sufijos, los prefijos, mejor dicho, del Sistema Internacional de Medidas. Bien, y quizás es necesario profundizar un poco o tener claro todo esto para tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque a veces quizás nos ponemos muy técnicos y podemos quedar un poquito en el aire con algunas ideas, ¿verdad? Así que antes de seguir adelante, vamos a ir aclarando algunas unidades de medida que se utilizan para los procesadores. Bien, en primer lugar, ¿verdad? Debemos de establecer que la frecuencia, vamos a poner acá, la frecuencia de trabajo, es decir, los ciclos de trabajo, tradicionalmente a eso la gente le dice la velocidad. La velocidad es la palabra, digamos, que la mayoría de gente suele utilizar cuando habla, ¿verdad? Porque le dice, bueno, voy a comprar un procesador y ¿de cuánto es la velocidad? Dice, bien. Realmente, a nivel técnico, a nivel práctico está bien usar la palabra velocidad, pero a nivel técnico es una frecuencia de trabajo o un ciclo de trabajo. Los ciclos de trabajo para los microprocesadores se miden en una unidad que se llama el Hertz. Así, se llama Hertz, es el nombre. Normalmente se abrevia en HZ. Así es la abreviatura para medir un Hertz. Es la unidad de la frecuencia de trabajo. ¿Y qué mide un Hertz? Bueno, un Hertz es el inverso de lo que vendría siendo el segundo. Es decir, nosotros trabajamos las unidades de tiempo que nosotros utilizamos normalmente para medir las cosas es el segundo. Entonces, un hertz es el inverso del segundo. Es como quizás para ilustrarlo mejor, pero lo vamos a poner acá. Como, es como una fórmula matemática. ¿Veo? Yo digo un hertz es una medida de dividir lo que sería uno entre el segundo. Un uno entre el segundo. Entonces, es una forma de medir el tiempo realmente, ¿verdad? Más que una velocidad. Más que una velocidad, lo que estamos midiendo acá es un inverso del segundo. Es otra unidad de medida de ciclos. Por eso el segundo es una unidad de tiempo, pero el tiempo, al final de cuentas, lo que nos da es un ciclo, un periodo de que se repite una señal. Entonces el hertz es algo similar, nada más que es el inverso del segundo. Por eso es que les digo que hablar de velocidad no es el término más apropiado, porque para medir velocidades implica que tendríamos que tener una unidad de tiempo medida quizás con una unidad donde podamos medir distancias. ¿Verdad? Como por ejemplo, si nos vamos a otro rubro, cuando hablamos de kilómetros por hora o millas por hora. ¿Verdad? Ahí hay dos unidades, ¿ya? Pero realmente el Hertz no es una medida de la velocidad del procesador. Es una medida de los ciclos que cada cierto tiempo va a completar un ciclo. Entonces, claro, entre más ciclos tiene, es más rápido. Y ahí es donde la gente lo asocia a velocidad. Repito, es difícil quizás sacar de la mente de muchas personas que hablan de computadoras o de cuestiones de informática el concepto de velocidad, asociarlo a los hertz. Es difícil sacárselo ya de la mente porque ya se quedó. Realmente esto lo que mide es la frecuencia o los ciclos que son capaces de repetir en un segundo un procesador. Entonces, cuando nos dicen kilohertz, nos agregan un componente más. Y es que en informática se suelen utilizar lo que se conocen como los prefijos, ¿verdad? Del Sistema Internacional de Medidas.
El Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Para evitar la escritura de un montón de ceros, ¿bien? Utiliza prefijos. Hay prefijos positivos y prefijos negativos. Es decir, prefijos que nos permiten medir unidades que van después del cero, o sea, después del cero punto, hay unidades que van en negativo y hay unidades que sirven pues para las cantidades que van como en ascendencia. Esto lo usamos nosotros mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás no nos recordamos, pero por ejemplo, lo de kilo lo usamos cuando hablamos de kilogramos, lo usamos cuando hablamos de kilómetros, ¿verdad? Ahí se va utilizando. Esos mismos ahora se traen al mundo, digamos, de las computadoras y se comienzan a utilizar también. Entonces, para el caso de los microprocesadores, ¿verdad? Lo que más se utilizan es comenzando con el primero, ¿verdad? Que es la K, ya la letra K, que precisamente significa kilo, ¿verdad? Viene de kilo, y una letra K equivale a un 10, ¿verdad? Un 10, vamos a ponerlo acá, eh, un 10 elevado a la 3, ¿verdad? Un 10 a la 3. Eso equivale a un kilo, que si lo vemos, digamos, en términos matemáticos, es como que digamos que esto equivale a 1000. Bien. Entonces, la K lo que hace es abreviarnos la escritura de 1000. Bien, entonces, si aquí nos están hablando que son 108 kilohertz, si nosotros multiplicamos los 108 por 1000, vamos a obtener cuántos hertz son los que tenía propiamente ese procesador. Bien, pero cuando lo multipliquemos por 1000, estaríamos hablando que saltaríamos a 100.008 hertz sería en ese caso. Entonces se vuelve como complicado, ¿verdad? Trabajar de esa manera. Por eso es que se requiere mejor utilizar los prefijos. Y el siguiente que se suele utilizar dentro del área de informática es la M, que ustedes seguramente ya la han escuchado, que viene del mega. Bien. El mega es el 10, en este caso, ¿verdad? Ya no va a ir elevado a la 3, sino que va elevado a la 6. Este 10 va elevado a la 6. Entonces, con un mega, ¿verdad? Un mega es como que digamos 1.000.000. Eso significa mega, 1.000.000. El primero, el kilo, viene de 1000 y el siguiente va de 1.000.000. Entonces, como vamos a ir viendo en este documento, después que se pasó la frontera de los kilohertz, ya se comienza a hablar en términos de microprocesadores de los megahertz. Y claro, lo que estamos viendo ya en la actualidad es la G, ¿verdad? Que esto viene de giga, ¿verdad? Que es tan usado hoy en día, ¿verdad? Pero el giga, pues, lo que nos representa es un número 10 elevado a la 9, ¿verdad? O 10 a la novena. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, ¿verdad? Una cantidad todavía más grande que el millón. ¿Bien? Estamos hablando de el billón, que son, aparte de estos 3 ceros, se agregan 3 ceros más. Entonces, cuando la gente habla de gigahertz, o por ejemplo, en las memorias, la gente ya se acostumbró a solo decir de tantos gigas, pero en las memorias es otra unidad de medida. En las memorias usamos los bytes. Gigabyte es la unidad de medida de las memorias. Entonces, esas letras se usan de esa manera para ir abreviando esa cantidad grande de ceros y para tener una mejor forma de pronunciar estas cantidades. Y claro, hay otra unidad, ¿verdad? Que ya en los discos duros, por ejemplo, ya se está hablando de esta unidad, ¿verdad? Hoy la nueva unidad es el tera, ¿verdad? Estaríamos hablando que eso es 10. Recuerden que todos estos van en múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces va 3, 6, 9 y el siguiente es el 12. Eh, es como que le vayamos sumando 3 a los exponentes. Y este ya sería el trillón. Y aquí llegamos a la unidad del trillón, ¿verdad? Que si el billón son, estamos hablando que son 9 ceros,
Entonces aquí estamos hablando que tenemos lo que vendrían siendo 12 ceros. Y por ahí va más o menos la relación, ¿verdad? Otra forma de ver fácil esto para no confundirse mucho es que, bueno, si es kilo y es 10 a la 3 significa que son 3 ceros los que se agregan, ¿ya? Si es mega y es 10 a la 6 significa que son 6 ceros los que se agregan. Si es giga y es 10 a la 9 significa que agrego 9 ceros. Y si es tera, ¿verdad? Estamos hablando que es 10 a las 12 y se agregan 12 ceros. Y luego viene otra, que ahorita quizás no se está usando, pero ya la unidad de medida ya existe, ¿verdad? Como un prefijo. Luego viene el peta. Bien, este quizás nunca lo hemos escuchado actualmente, pero no tardará en algún momento en que hablemos de petabytes, seguramente, que claro, ¿cuál sería? Bueno, sería 10 a la 15, ¿verdad? O sea, sería 10 a la 15. ¿Qué significa eso? Ah, que son 15 ceros los que se le agregan al 1. Entonces, si aquí nos habíamos quedado en lo que eran 12, significa que al irnos a los peta estaríamos agregando estos mismos, ¿verdad? Estos mismos que ya están acá, bien, los mismos 12 que ya tiene, bueno, aquí se me fue uno de más, los mismos 12 que ya tiene el tera y 3 más, bien, y eso es un peta. Entonces, y hay más, o sea, no solo llega hasta la P, hay más letras. Lo que pasa es que por el momento no hay aplicación, digamos, en las cuales se utilice tal cantidad de abreviaturas, ¿verdad? Por lo menos la informática, quizás diría yo, es la que más ha venido a usar estos términos, ¿verdad? A nivel de las ciencias. Las ciencias por lo general se quedaban en kilo, en mega, pero la informática ha hecho que estas palabras se vuelvan parte de nuestro lenguaje popular, ¿verdad? Y es más, que las utilicemos recortadas, que solo digamos mega, giga y tera, pero esas solo son los prefijos. A eso hay que agregarle una unidad de medida. Entonces, en el microprocesador, la unidad de medida para saber qué tan rápido corre el procesador es el hertz. Y por esa razón es que las personas lo asocian a la velocidad de procesamiento. Pero en realidad es el ciclo de trabajo, porque si nosotros graficamos esto, lo que vamos a obtener son ciclos de trabajo, es decir, pequeños tramos en los cuales se va repitiendo o se va haciendo un proceso. Bueno, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poco más de eso el día de mañana. Les comparto en un momentito también este documento para que lo puedan tener como una referencia teórica. Que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Gracias, igual, feliz tarde. Igualmente, Gracias. hasta luego.